quiero preguntarle algo porque hoy a la mañana le pregunté y fueron muy sinceros. ¿Alguna vez se durmió alguno de ustedes en la iglesia? Yo sí me dormí. ¿Cuánto? Levante la mano, sostenga. Bien. ¿Alguno que está dormido que no quiera, despiértenlo para que levante la mano? No, nunca, los demás no. Yo no es que esté tampoco muy orgulloso de haberme quedado dormido, pero varias veces me quedé dormido. Zulma hacía lo posible por darme codazos, empujarme, pero teníamos los cultos muy temprano, allá donde nacimos nosotros en la congregación, y almorzábamos o salíamos a comer con algunos amigos y veníamos un poco jugados ya para la hora, y era la sobremesa. Y la iglesia donde nosotros nacimos tiene a los costados todos ventanales. Yo entraba el solcito, así. Le estoy dando sueño con lo que le cuento, ¿no? Pero entraba el solcito, entonces hacíamos el chinito, hacíamos así, y en el medio de eso, por ahí, toc, y ahí empezaba el descontrol de cuello, ¿no? Y algunos hasta se les caía un hilito de... Acá en Casa de Dios no pasa eso. Tres dijeron, pero más allá de que lo tomamos como un accidente, como un problema, como algo que sucedió ocasionalmente. Hoy estamos todos despiertos para la gloria de Dios. Y lo que yo quiero hablar es justamente esto. Estábamos con Zulma muy contentos hablando de que percibimos en la manera que se actúa, que se evangeliza, que se lleva adelante los proyectos, en la manera en que se sigue cada uno de los departamentos, los compromisos que hay con la universidad, las reuniones de matrimonio, lo que está pasando en la cueva, lo que está pasando en los cultos de jóvenes, y la verdad es que estamos viendo que hay un despertar en la iglesia para la gloria de Dios. Y por supuesto que cubrimos con la sangre de Cristo esto y entendemos que siempre la gloria será para Dios. Pero justamente esto nos lleva a meditar en cómo conservarnos despiertos, en cómo ministrar y aconsejar a otro que pueda estar padeciendo de ese sueño espiritual, ya que el que está dormido espiritualmente, está lejos de Dios. La experiencia física misma de aquel que está dormido es justamente, empieza a sentir que todas las voces se alejan. Y está soñando que hablan por ahí, pero era el pastor que estaba predicando. Y entonces la idea es que hoy podamos volver a Cristo y asegurarnos de que estamos más cerca que nunca en el nombre de Jesús. De acuerdo a la palabra, el estar dormido en el espíritu, y esto no estamos hablando de un espíritu inmundo que llega a nosotros, sino que estamos hablando del espíritu humano, que se desgana, que se desenfoca, el espíritu humano que también puede ser que esté pasando por diferentes situaciones y entonces está como cansado, como decaído y empieza a enfriarse, empieza a opacarse y eso hace que termine lejos de Dios. Así que la idea es que podamos meditar en nuestra situación y podamos orar por todo aquel que todavía esté padeciendo este sueño espiritual para que se despierte. Pero también guardemos, atesoremos esta palabra en nuestro corazón para que si algún día somos amenazados por ese sueño espiritual, podamos entonces despertarnos para la gloria de Dios. Ageo 1, versículo 1 en adelante, la Biblia... Usted disculpe si voy tosiendo de a poco, pero quise toser todo junto y no pude, así que vamos a ir avanzando. Ageo 1 en adelante dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Estaba toda la crema, estaba todo lo que era representativo. Y entonces llegó la palabra. Versículo 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién dice? Yo los hago repetir un poco porque como no tenemos la pantalla y para que vayamos siguiendo, yo sé que todos tienen Biblia en el teléfono y algunos la tienen memorizada, 66 libros en el corazón para la gloria de... No chamulle. Pero tenemos unas ganas de que esté memorizada para la gloria de Dios.
Entonces dice el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su... Vayan ustedes al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes en su casa... ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina. ¿Por qué? Porque su casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva, el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué y el hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron. ¿Qué hicieron? Obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Dónde estaba el Señor? Con ustedes. ¿Y el Señor qué hacía? Lo afirmaba. Dice el siguiente versículo, 14. Y el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y también el espíritu del resto del pueblo. Y también el espíritu del resto del pueblo. Parecería entonces que fue masiva la convocatoria. Llegó la palabra de Dios y tocó a todo. Así que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de Dios. El Señor de los ejércitos. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Amén. Diga conmigo, Señor, todo lo que tenés para mí, lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén y amén. 15 años habían pasado desde que el pueblo había sido libre, había llegado a su sitio. Y en esos 15 años no hizo lo que el Señor los llevó a hacer a ese lugar. El proyecto era de reconstrucción. Ellos fueron a ese lugar a reconstruir el templo, pero no lo hicieron. Cuando hablamos de templo, no estamos hablando del lugar físico. Podríamos hablar hoy de lo que es nuestra relación con el Señor. Cuando hablamos de templo, en aquella dispensación era el lugar donde los seguidores del Señor
llegaban a tener ese contacto, ese vínculo espiritual con el Todopoderoso. Lo que estamos pensando hoy es cómo está nuestra relación. Ese era el canal, el vínculo por el que podían de alguna manera reunirse y convocar, esperar la visita del Señor. Lo hacían a través del sumo sacerdote. Por supuesto, había un lugar santo, un lugar santísimo, había un ingreso para aquellos que eran escogidos y especiales, para aquellos que tenían que pasar como todos por un lugar, pero entregando un sacrificio para pagar por sus pecados y luego, entonces, contándose como limpios, poder entrar a ese sitio. No vamos a hablar mucho del templo hoy, otro día sí, estaría bueno que podamos meternos más, pero la idea es que entonces, cuando llega a Cristo, hay una posibilidad de tener acceso a esa relación con mayor intimidad con el Señor, y es lo que nosotros entendemos cuando el velo se rasgó. Tenemos ingreso al lugar de mayor intimidad con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Así que la idea es que en ese tiempo lo que estaba corrigiendo el profeta era su manera de relacionarse y su desgano por llevar adelante el proyecto de Dios de relacionarse con su pueblo. Hoy en día podríamos contar como desgano, como situaciones que se levantan en contra de nosotros, que nos desenfocan y que no nos permiten poder ser aquellos que el Señor nos llamó a ser, que están vinculados, que están cerca del Todopoderoso Dios. Nosotros, al igual que Judá, podemos también un día dejar para después, o quizás para nunca, aquellas cosas que el Señor está esperando de nosotros. No sé hasta dónde el Señor te está hablando, pero posiblemente hayas dejado para después algo que el Señor te pidió que hagas. Y hoy seguramente Dios lo trae a memoria, no para juzgarte, no para exponerte, sino para poder motivarte a estar en esa plenitud de relación con el Todopoderoso Dios. Las consecuencias que estamos experimentando y que estamos viendo es que se experimentó esa llegada de un desgano, de un adormecimiento. Lo que pasó es que hubo un espíritu dormido, alejado de Dios. Dejar para después, desobedecer, hizo que se enfriara esa relación, esa pasión. Dios espera con interés y tiene anhelos de que nosotros llevemos adelante su proyecto. Dios tiene anhelos claramente revelados a nosotros y espera que nosotros podamos llevarlos al cumplimiento. Dios desea tu santificación. ¿Qué desea Dios? ¿Qué desea Dios? Eso es lo que desea. Diga conmigo, mi santificación. Porque por ahí uno está pensando que desea la del que peca mucho, del que se sienta atrás, del que se sienta adelante, del que hoy no vino, pero es mi santificación la que Él está deseando. Dios desea el crecimiento espiritual, poder estar motivados a alcanzar esa perfección en Cristo. Así como tantas veces mencionamos en estos últimos cultos, eso de no pretendo ya haberlo alcanzado, esa situación donde decimos que continuamos hacia la meta, esa situación donde decimos no nos detenemos, estamos creciendo y vamos rumbo a una estatura en particular, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Dios también desea que participes del ministerio como un instrumento para salvación de otros. Por lo tanto, podríamos decir entonces que podríamos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, resumir en que el Señor tiene claros deseos y pretende de nosotros algunas cuestiones que están claras y son evidentes. Lo primero es que seamos santos, lo segundo es que crezcamos. Él no quiere que permanezcamos como llegamos, ni que guardemos y atesoremos la experiencia del primer año o el segundo año o los primeros 10 años. Todo el tiempo estamos desafiados a ir por más en el nombre de Jesús. Ir por más en el nombre de Jesús. Y lo próximo que el Señor desea es que participemos en el ministerio, que seamos útiles en sus manos, que podamos ser parte de los diferentes equipos que van a alcanzar la gloria a aquel que todavía ni siquiera la percibe porque está en tinieblas. Todos los que estamos acá
hemos sido convocados. Las células tienen, la gran mayoría, un banner para hacer un día de oración. ¿Cuántos saben de esto? Aleluya. ¿Los demás no sabían nada de esto? ¿Todos sabemos? No sabemos nada. Hay un banner que es similar al que tenemos ahí en la puerta, que cada uno de los líderes de la célula o los que están trabajando en diferentes áreas y departamentos de la iglesia pueden usar cada día de la semana en el lugar que ustedes, el Señor ponga carga en su corazón, van con un cofre, lo colocan y pueden tomar pedidos de oración. Eso hace que haya un vínculo con las personas que necesitan y que están pidiendo oración y luego los podemos seguir, los podemos consolidar y los podemos ganar para Cristo en el nombre de Jesús. Dijimos que eso iba a ser una hora al mes. También algunos de nosotros hemos entendido que teníamos que evangelizar y no nos levantamos con una demanda y diciendo tenemos que evangelizar todos los días, 5 o 6 horas, sino que dijimos 1 hora por mes. Orar y 1 hora por mes, evangelizar. ¿Cuánto tiempo? Decirle al que está al lado, 1 hora. Si nosotros somos capaces de cumplir con esto, en los 12 meses del año vamos a hacer mucho más que años pasados. Entonces vamos a desafiarnos a poder estar rumbo a esa hora de oración y esa hora de evangelización. Aquel que dice no tener argumentos, que dice no tener las palabras que corresponden cuando está frente a un pecador para poder guiarlo a los pies de Cristo, hemos preparado la encuesta a un muerto. La encuesta a un muerto es una serie de preguntas que la persona va respondiendo, lo llevan a tener convicción de pecado, la posibilidad de arrepentirse y simplemente terminamos preguntando si le gustaría aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Ponemos OK, tomamos su teléfono, le decimos que vamos a orar por él y nos quedamos con datos de otras personas por las que vamos a seguir orando y luego lo llamaremos y lo invitaremos a alguna reunión y eso va a producir que podamos ser lo que el Señor nos llamó a ser, ganadores de alma en el nombre de Jesús. Así que no solo eso, ¿cuántos de los que están en células ya tuvieron, no creo que todavía, pero la casa de paz? Amén. La casa de paz es la célula que se hace comúnmente, gira. En vez de hacerla siempre en la misma casa, uno de los hermanos dice, en mi casa, hagámosla, yo vivo a 2 barrios de acá. Entonces, en esa célula se prepara una silla vacía, se ora por esa silla, y ese día invitamos al cuñado rebelde, al vecino, al apartado, un testigo de Jehová, lo que vos quieras, podés invitar ese día, y lo que hacemos es ministrarlo, bendecirlo y rodearlo, que pertenezca al círculo, y luego el Señor se va a encargar de hacer la obra en él, para sumarlo a las filas del glorioso ejército del Señor. Así que tenemos diferentes medios, estamos pensando en un evangelismo masivo que vamos a hacer, que ya lo vamos a contar un poco, que es la iglesia a tu casa. Y la idea es justamente esto, que toda la iglesia vaya a la casa de alguien. Así que decirle que está al lado, prepárate porque el domingo vamos a tu casa. No está así. Pero la verdad es que va a ser algo similar con el barrio. La iglesia va a ir y va a caer toda en comunidad sobre un barrio, orando, bendiciendo y por supuesto alcanzando las vidas de esa zona en el nombre de Jesús. Todos vamos a ir en el nombre de Jesús. Todos vamos a ir en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, yo voy. Uy, sonó despacito. Decirle, si querés venir. Así que entonces el Señor espera de nosotros algo. El Señor está expectante por tu conducta, por tu manera de manifestarte. El Señor desea que participes en el ministerio, que te muevas, que actives en cualquier área y que puedas serle fiel en el nombre de Jesús. Esto de alguna manera me lleva a meditar, ¿qué estoy haciendo en las filas de Cristo? Y entonces preguntarme, ¿será que mi espíritu duerme? ¿Será que mi espíritu humano está dormido? Y entonces podamos entender qué es esto de que mi espíritu esté dormido. Mi espíritu humano dormido no significa que estoy en pecado, no significa que estoy descalificado. Lo que significa el espíritu dormido es que desde a poquito me estoy enfriando, desenfocando. No estoy haciendo lo que Dios espera. Y entonces puedo aprovechar textos como el que leímos para
poder entender que Dios hoy nos está despertando y nos está motivando a que podamos ser partícipes de la gloriosa obra de nuestro Señor. Razones por las cuales el espíritu pudiera llegar a estar dormido. Las condiciones, en el caso del pueblo de Judá, eran y estaban cumplidas. Todo parecería estar bien. Parecería que no habría nada que pudiera impedirlo. Gente que venía de cruzar el mar en seco, de sentir la compañía del Señor en el desierto, de saber que la nube iluminaba por las noches, daba sombra en el día, la roca los acompañaba y les proveía agua, se le ocurría un pollo y les caía del cielo, la verdad. Pero a pesar de eso, en el medio de esto, alguno dijo: qué lástima el maná, ¿no? Que le falta un poquito de ajo, y se empezó a acordar de lo que comía en Egipto. Y esa es nuestra tendencia también en alguna ocasión. Pero este pueblo ahora estaba en un lugar donde estaban viendo la mano del Señor, donde eran productivos, donde estaban siendo respaldados por Dios. Fueron a un lugar para recibir bendición. Pero a pesar de esto, algunas cosas estaban escaseando, y esto tenía que ver con la situación espiritual. Algunas razones por las cuales el espíritu estaba dormido, o algunas de las razones por las que se alejaron de Dios. El espíritu del pueblo dormía por el hábito de posponer. Dice el texto que leíamos: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos fueron a eso. Algunos de nosotros quizás estamos teniendo la experiencia, ese va a ser pastor también, algunos de nosotros quizás estamos teniendo la experiencia de postergar. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez dijeron, hoy no, pero mañana empiezo la dieta y todo? ¿Cuántos? ¿Y cuántos dijeron, ahora sí, empiezo el gimnasio? ¿Cuántos dicen, yo a partir de mañana 24 kilómetros por día corro a la mañana y después ya empiezo el día? Y después cuando llega el día uno dice, dejo para el martes porque el lunes vengo cansado del fin, y el martes hay una explicación, y el miércoles hay otra, y vamos postergando, y todo lo que dejamos para mañana termina siendo muchas veces para nunca. ¿Cuántos de ustedes, en cuanto a las cosas de Dios, dijeron, ahora sí me voy a poner la pila, voy a armar un programa de lectura, y me voy a leer un capítulo por día de la Biblia, lo voy a analizar, voy a hacer un devocional, y voy a ministrar a las naciones en el nombre? ¿Cuántos? Y después, bueno, ya leí un versículo, y entonces algunos de nosotros vamos postergando. Algunos de nosotros en un culto donde hablamos de la oración, eufórico, dicen, Señor, no voy a parar de orar, y voy a orar horas, y voy a estar en tu presencia derramado, y voy a salir lleno de aceite de mi habitación, y aleluya. Y entonces lo que estamos entendiendo es que muchas veces postergamos todo, y cuando llega el momento de orar, decimos, sí, Señor, sí. Ay, ya no tengo palabras, amén. Ni empezaste, ya no tenés palabras, pero a veces se nos corta. Entonces la idea es que podamos entender que muchas veces el enemigo puede usar esto como un arma y simplemente nos seduce, nos enreda, nos atrae, nos desenfoca, nos lleva a que nuestro espíritu esté dormido. Y una de las cosas que nos ayuda a percibirlo es cuando en este último tiempo a muchas de las cosas espirituales las estoy dejando para después, las estoy postergando. Entonces entendemos que la situación de este pueblo ciertamente era difícil, pero Dios quería hacer algo con ellos. Y cuando Dios demanda algo, no es cuestionable. No podemos posponer lo que Dios pide. Lo que Dios pide ahora será ahora en el nombre de Jesús. Por eso es que Dios no pide cosas imposibles. Lo que pide Dios es siempre estar encuadrado dentro de nuestras limitaciones. Lo que Dios te pide es lo que vos podés hacer. Dios te pide que hables porque vos podés hablar. Simplemente lo tenés que meditar de esta manera. ¿Será que yo estoy hablando? ¿Será que yo hablo muchas palabras? ¿Será que en vez de usar un minuto para evangelizar, estoy usando horas
para chusmear, los de la mañana principalmente. Estoy usando horas para hablar cosas sin sentido. ¿Será que en lugar de hacer una defensa de la fe, estoy dependiendo de un partido político y me junto y discutimos ahí, somos apasionados nosotros y le quiero tocar el bombo al otro? ¿Y será que alguno de nosotros simplemente está defendiendo un modo de vida, una forma de vivir, alguna situación que está llevando adelante? Alguno hasta puede estar haciendo defensa de un deporte, de alguna situación en especial. Mucho más tiempo que el que le dedica a hablar de Dios a otro. Y entonces ahí entender que no es que no sé hablar, no es que no puedo hablar, no es que no tengo coraje, no es que no tengo autoridad, sino que lo que estoy haciendo sencillamente es posponer. Debería yo tomar ese principio y declarar que voy a intentar poner en primer lugar lo que el Señor me ha pedido y lo haré para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El espíritu del pueblo dormía también por establecer prioridades incorrectas. Lo primero era la casa de Dios. Lo primero era reconstruir el templo. Lo primero en nuestros tiempos sería mi relación con Dios. Si yo no estoy bien relacionado con Dios, no tiene sentido nada de lo que haga, nada de lo que quiera colocar sobre. Si no estoy parado en la roca, no tiene sustento. Necesito poner primero a Dios en el nombre de Jesús. Jesús fue casi dramático en su expresión y dijo que si yo no soy capaz de postergar, de dejar fuera, de dejar a un costado a padre, a madre, a hijos, a mi familia y ponerlo primero a Él, no soy digno de ser contado como un seguidor. Y entonces lo que yo estoy entendiendo es que el Señor lo que espera de mí es que yo le dé prioridad, que Él sea lo primero para mí en el nombre de Jesús. Porque va a ser mucho más sencillo sostener a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos, a las próximas generaciones, sobre Cristo, que querer colocar a Cristo toda su gloria, toda la honra y todo su poder sobre alguien que ni siquiera está listo para poder percibirlo. Y allí empiezo a entonces querer negociar con Dios y a pedirle que haga algo por este inconverso, que haga algo por mi hijo que se está yendo al mundo, que haga algo por mi matrimonio que se está desbaratando. Y entonces lo que yo tengo que recordar es que lo primero siempre tiene que ser el Señor. El Señor. Decláralo conmigo. El Señor es mi prioridad. Aleluya. La palabra dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas. Esta casa está desierta. En la versión que leímos al principio decía, esta casa embellecida o adornada. Lo que estamos diciendo es, era tiempo de ocuparse de eso o de la presencia. La idea es, no estoy hablando del templo físico ahora, lo que estoy hablando es de tu relación con Dios. ¿Será que alguna vez le decís, Señor, lo que pasa es que tengo que hacer una cosita en casa, Señor, tengo que hacer algo, tengo que estudiar, Señor, tengo que trabajar un poco más, Señor, por eso voy postergando, por eso voy dejando de lado? ¿Me traes el cargador? Decirle, Joel. Entonces, lo que yo tengo que determinarme es a que el Señor esté primero. Mis prioridades tienen que ser las prioridades que Dios tiene para conmigo, en el nombre de Jesús. A pesar de las dificultades, los habitantes de esa zona fueron prosperados económicamente. Ellos pudieron ver que el Señor les alcanzaba gracia, pero a pesar de eso se desenfocaron. Juan 6, versículo 27, dice que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, pero nos enseña de esta manera. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces entiendo que algunos de nosotros estamos poniendo primero esta posibilidad de trabajar, de involucrarnos, de hacer otras cosas en lo físico, en lo material. Y algunos dicen, mire, yo he hablado con gente que dice, ahora cuando me jubile,
voy a empezar a congregar porque estoy terminando cosas. Algunos dicen, ahora cuando el negocio empieza a andar bien. Y nosotros sabemos que esto es posponer y siquiera poder estar pensando que las cosas no pueden salir como las soñamos o como las deseamos, o que podemos estar padeciendo la misma situación de aquellos que comían y no se saciaban, que la estaban pasando tan mal. Dios reclama el primer lugar en nuestras vidas. Dice Mateo 6, versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios. Y cuando dice reino no es buscar un lugar físico, lo que está diciendo es buscar que Él esté entronado en tu corazón, que vos pertenezcas a ese reino en el nombre de Jesús. Y su justicia, entonces todas las cosas le serán añadidas. Todas las cosas le serán añadidas. El templo entonces representaba la presencia de Dios. La gente había sido negligente en esto de restaurarlo. Quizás hoy podemos meditar en cómo está nuestra relación con el Señor y quizás alguno de nosotros necesitaba restaurar esa relación y no lo ha hecho en este tiempo, pero tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de oportunidades. Dios ya no era importante en absoluto para ese pueblo. Dios había quedado en un papel secundario. El orden de prioridades que nosotros establecemos en la vida dirá por sí solo cuánto significa Dios para nosotros. ¿Qué es lo principal para vos? Eso va a mostrar cuánto significa Dios en tu vida. No podemos prosperar, no podemos alcanzar cosas si no estamos dispuestos a que Él tenga el gobierno. Cuando hablo de prosperar, no estoy hablando solamente de la prosperidad material, económica. Hablo de crecer, de desarrollarnos en nuestro vínculo con el Todopoderoso Dios. No tenemos que tener esa costumbre de posponer. Todo lo que venga a la mano lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Querés dar testimonio? Contale al que está al lado, decirle, ya no voy a posponer. La pregunta debería ser, ¿cómo está tu crecimiento? ¿Te quedaste enano? ¿Creciste un montón el primer año? ¿El segundo año? ¿Cómo está tu vida? Quizás los primeros 5 años fueron un lujo, creciste y luego te quedaste ahí. Y ahora sos solo un oyente, ahora solamente estás dispuesto a hacer algo que te haga bien, que te traiga satisfacción a vos y no obedecer a Dios. Quizás eso sea uno de los síntomas que nos está mostrando que estamos con un espíritu dormido. ¿Será que estamos posponiendo muchas cosas que debemos hacer? Avancemos en el nombre de Jesús. Mire, hay consecuencias de un espíritu dormido. Versículos 6, 9, 10 y 11 que ya estuvimos leyendo comienzan diciendo en el versículo 6, sembrás mucho y recogéis poco. Y usted recuerda, el resto no los vamos a leer todo, porque dice que vas a comer y no te saciás, bebés y no quedas satisfecho, etcétera, etcétera. La idea es que el distanciamiento de Dios, el estar dormidos, hace que nosotros empecemos a palpitar la insatisfacción, la incomodidad de estar lejos del Todopoderoso. Por más que hagamos esfuerzos, por más que con nuestro intelecto tengamos el deseo de alcanzar las mejores cosas, nuestra vida va a ser infructuosa, vacía. Necesitamos comprender que, aunque la palabra en el texto hace alusión a la consecuencia material, nosotros comprendemos que estamos hablando de un trasfondo espiritual. Necesitamos estar atentos a lo que Dios nos llama a hacer. Un espíritu dormido es afectado con falta de propósito, con una sensación de vacío, con soledad, con frustración, con tristeza. A veces sin razón aparente, pero llega. Hay un vacío. Uno cuenta años y dice, ¿cómo se pasó? Y todavía estoy en el mismo lugar. Si estás experimentando alguna de estas cuestiones en tu vida, si tu respuesta es sí, quiero decirte que o tu espíritu humano está dormido o está a punto de dormirse. Pero quiero que sepas que hay solución para esto en el nombre de Jesús.
¿Cómo podemos entonces despertar? De acuerdo a los versículos 12 al 15, hay 3 pasos importantes para que Dios despierte nuestro espíritu. Lo primero será oír la palabra de Dios. ¿Qué tengo que oír? La palabra de Dios. En el versículo 12 se usa el término oyó, que abarca mucho más que solamente servirnos del sentido auditivo, sino que va al punto de decir que recibimos el mensaje y lo obedecimos. Eso es lo que está enseñando el texto, que el mensaje no es solamente para oírlo, el mensaje es para recibirlo y obedecer en el nombre de Jesús. Por eso el consejo es que leas la palabra, que estudies la Biblia, que escuches de nuevo las prédicas. A veces escuchar una prédica 2 veces, 3 veces hace bien, uno encuentra tesoros, cosas que se pasaron. Lo que Dios me habló hoy fue tremendo, pero posiblemente escuchando la misma prédica dentro de un tiempo, encuentre que el Señor tenía otro mensaje para mí también, porque siempre estamos entendiendo que todo nace en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Así que puedo escuchar el mensaje varias veces. No tengo que dejar de congregarme. Tengo que congregarme en el nombre de Jesús. Tengo que manifestar y tengo que permitir que mi vida posea temor de Dios. La palabra temer en este caso no es del temor reverente del que hablamos, que es la manifestación clara que aparece por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En este caso contempla consternación, terror. Es la misma palabra que usó Moisés para describir el miedo que sintió la gente al ver el fuego de Dios en el monte Sinaí. Eso está en Deuteronomio 5, versículo 5. La pedagogía de Dios a veces es cuestionable para los hombres, pero su carácter es perfecto y Él sabe cómo aplicarla. Y nuestra prioridad tiene que ser agradarle a Dios. Agradarle a Dios. Diga conmigo, yo quiero agradarle a mi todopoderoso Dios. Tengo que poner manos a la obra. Tengo que activar. Tengo que hacer independientemente de lo que sienta. Si no querés orar, lo que tenés que hacer es, escuchá lo que te digo, orar. Decirle que está al lado, cuando no quieras orar, y ahora exaltar, orá. Aleluya. Cuando no quieras leer la Biblia, ¿qué tenés que hacer? Leer la Biblia. Cuando no tenés ganas de ir a la iglesia, ¿qué tenés que hacer? A los 2 cultos vengo ese día. Y tengo que hacerlo, porque es la única oportunidad que tengo de manifestar la coinonía, el amor, la cercanía con mis hermanos. Me pierdo el amoroso que tengo al lado. Decirle amoroso. Tengo que acercarme a la voluntad de Dios y esto será a través de la obediencia en el nombre de Jesús. Dios desea un pueblo que se identifique con Él, con su manera de ver, con su manera de pensar, con su manera de actuar. Es muy importante que yo coincida con Él para considerarme despierto en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Ageo 1, versículo 14, que estuvimos leyendo al final. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Con eso sería suficiente, pero continuó y dice, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y cuando todo el pueblo está despierto, ¿qué dice la palabra que hicieron? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando el espíritu está despierto, uno está preparado, está listo para decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué esperás de mí? ¿Qué querés que haga? Hoy podemos levantar la voz en oración para decirle, Señor, estoy listo. Quiero que mi espíritu esté despierto. Y quiero ser uno más de los que te sirven para la gloria de Dios. El despertar espiritual de la iglesia como grupo, como conjunto, no es ese avivamiento del que muchas veces escuchamos hablar. No es un avivamiento personal, sino que es algo que le sucede a todo el cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo vive una constante lucha espiritual y por eso es que necesitamos estar unidos.
Porque en unidad la lucha y la carga se vuelve mucho más liviana. Se duplican las fuerzas y también se duplica el fruto. Necesitamos estar unidos en el nombre de Jesús. Efesios 4, versículo 15 y 16. De alguna manera nos enseña, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué nos vamos a hacer? Vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. ¿Qué es el despertar espiritual de una iglesia entonces? Salmo 119, no lo vamos a leer, después usted lo va a leer en su casa. Los de la mañana dijeron que lo iban a leer. Y repite más de 15 veces la palabra vivifícame. Diga conmigo, vivifícame. Y todo el Salmo presenta la Biblia como el recurso divino para poder volver a vivir. En la palabra se encuentra la salida. El Salmo 80, en el versículo 3, en el versículo 7, en el versículo 19, repite el texto. Oh Dios, restáuranos hasta resplandecer tu rostro sobre nosotros. Habacuc 3:2 dice, aviva tu obra. Y eso es lo que somos en manos del Señor. Isaías 60, versículo 1 dice, levántate y resplandece. 5 palabras entonces con las que nos encontramos en estos versículos que leímos. Avívame, restáuranos, resplandece, aviva y levántate. Necesitamos alcanzar este proyecto que está en la palabra sobre nuestras vidas. Estas 5 palabras asumen un contexto anterior negativo, de decadencia espiritual, pero también un contexto futuro, la posibilidad de mirar en positivo hacia adelante, que es el anhelo de Dios para que nosotros podamos tener un despertar espiritual. Nadie que diga avívame está conforme con lo que quedó atrás. El que dice avívame está deseoso de todo aquello que va a venir en el nombre de Jesús. Ese adormecimiento espiritual generalmente produce un clamor. Ese clamor es lo que soltaron los israelitas cuando clamaron porque ya no podían más con la esclavitud del faraón. Muchas veces esto se repite en el libro de los jueces, el pueblo clamando y soltando ese deseo de ser avivados, encendidos, de poder volver a estar relacionados con Él, habiendo sido sinceros y declarando que se habían desenfocado, distraído en pos de otros dioses, pero ahora están dispuestos a ir a las manos del que está por sobre todo allí en la gloria. Es desear volver a vivir, pero con un propósito, volver a vivir para honrar a Dios. Yo quiero volver a vivir para honrar a Dios. Segunda de Crónicas 7, versículo 14, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre. Hoy sería aplicable este texto porque nosotros los que formamos parte de las filas de la iglesia de Jesucristo hoy en día somos llamados y a veces nos presentamos diciendo que somos cristianos. Y entonces entendemos que llevamos el nombre de Cristo en nuestro nombre para la gloria de Dios. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre, y entonces comienza la receta bíblica, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Tenemos que humillarnos delante del Señor, tenemos que confesar nuestros pecados. Cuando llega ese momento parecería que analizamos si hay algo tremendo para confesar y nada más. Hasta lo más sencillo cuenta como mancha en nuestras vestiduras. Debemos ser claros cuando vamos delante de la presencia del Señor. Aún hay pecados familiares que nos involucran y por lo menos desde nuestra parte debemos pedir perdón en el nombre de Jesús.
Tengo que tomar la decisión aún de pedir perdón por los pecados de mi ciudad, de mi nación. Y todo esto será siempre con el fin de bendecir al Todopoderoso Dios y levantar su nombre en alto. Hoy en día la gente, el mundo, está esforzado por dejar a Dios afuera, para sacar la Biblia de las vidas. Todo el tiempo vemos que los sistemas, las agendas, los gobiernos, las nuevas leyes están intentando dejar a Dios fuera. Y esto también se está colando en la iglesia. Esto también está pasando. La iglesia muchas veces está buscando caer bien, gustarle. Está buscando tener a sus fieles cerca, abrazarlos, no exponerlos frente a la palabra. Nosotros tenemos un Dios que es de gracia. ¿Cómo es nuestro Dios? Pero nunca ha dejado de ser justo. Por lo tanto, desde el comienzo nosotros fuimos contados como pecadores. Y como pecadores tenemos una salida gloriosa hacia la salvación y la vida eterna. Y eso es a través del arrepentimiento, que ni siquiera es mérito nuestro, porque es por convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Pero es importante que podamos dejar de ir a decirle al Señor que nosotros somos bastante buenos, que nosotros somos dentro de todo sanos, que comparado con aquel y con aquella nosotros somos unos santos, unos genios. La idea es que podamos decirle: Señor, sé mi condición y el deseo es que mi espíritu vuelva a estar despierto. Vivifícame en el nombre de Jesús. Los pecados entonces propios, los deseos, los apetitos pueden limitar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y este pueblo estaba para cosas tremendas y se desenfocaron, se pusieron a mirar lo suyo, lo propio. Y así puede pasar con nosotros. Podemos decir: yo hice ayuno, yo tomé mucho tiempo para orar. ¿Y por qué fue? Y fue porque justo me dijeron que tenía que hacerme un estudio, y entonces oré mucho, ayuné para que el estudio saliera bien, y ahora que estoy sano no oro más, gloria a Dios. La idea es que si Dios te mostró que hay una llave, Dios te mostró que hay poder en la oración, que seas aquel que Dios va a usar para que con tu intercesión abras paso a la gloria de Dios sobre las vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La verdad es que nuestro servicio decae cuando yo lo hago sin santidad, sin el Espíritu Santo, sin humildad, sin amor, sin depender de Dios. La idea es que cuando yo comienzo a hacerlo de esa manera, inmediatamente tomo decisiones. Y las decisiones generalmente son la de posponer, dejar para luego. ¿Para qué voy a hacer las cosas así? Y comienzo entonces a distanciarme de Dios. Hoy podemos decirle al Señor que nos avive, que nos encienda, que nos despierte en el nombre de Jesús. Lamentaciones da un consejo muy breve y claro. 3, versículo 40 dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Pregúntate vos mismo: Fernando, ¿cómo estás? Pregúntate vos mismo. Pregúntate cómo estás. Y entonces toma tu decisión. Podés volverte al camino del Señor o podés estar más fuerte que nunca en el camino del Señor. Una iglesia sin palabras se debilita, se muere. La palabra es el manual de conducta para la iglesia. Juan 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3, versículo 14 al 17 dice la palabra: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos, para capacitarnos, para que su pueblo pueda ser efectivo a la hora de servirle al Todopoderoso. Volvámonos a Dios, volvámonos a su palabra, y esto va a llevarnos a estar despiertos en el nombre de Jesús. La idea es que meditemos qué hacer para que la iglesia se despierte, y esto es simplemente el deseo de Dios. Así como individualmente tengo que cultivar vida de oración, pero en este caso convocar o involucrarme con otros en la oración. La oración es el medio por el cual el cristiano y la iglesia se despoja de la autosuficiencia para poder creer en un Dios que todo lo puede, que todo lo puede. Diga conmigo, todo lo puede. Es tiempo que la iglesia trabaje con todo, unido a Dios, contra el enemigo, contra Satanás, contra sus demonios. Efesios 6, versículo 10 dice, porque no tenemos lucha. Y entonces me une cuando dice porque no tenemos, y el llamado y la enseñanza es en plural. También estoy siendo convocado a pelear junto a otros. La autoridad no es individual, la autoridad no es del pastor, la autoridad no es de un evangelista, la autoridad es de la iglesia, y la iglesia tiene autoridad para volverse contra el mismo diablo y rechazarlo y quitarlo de nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Dice el texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos para ganar. Cristo ya lo hizo, solo tenemos que levantar la voz en unidad como iglesia de Jesucristo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Habacuc 3, versículo 1 en adelante. La NBI voy a leer. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios viene de Tamán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc presenta 3 elementos para la iglesia en este texto que coinciden con lo que veníamos hablando: la oración, la palabra y el temor frente al Señor. Cuando una iglesia invierte su mayor tiempo en la oración, el estudio de la palabra y vive bajo el temor de Dios, experimenta un despertar espiritual. Tenemos que ir por eso en el nombre de Jesús. Esto requiere esfuerzo. Alguna cosa habrá que postergar. Algo tengo que dejar de costado para darle lugar a esto, para que esto tenga prioridad. Pero el Señor se encargará de todo en el nombre de Jesús. Tengo que tener disposición para trabajar en la unidad. Podríamos hacernos preguntas como ¿qué es más importante? ¿Que una iglesia sea trabajadora o que una iglesia esté unida? Podríamos preguntarnos si puede trabajar una iglesia que no está unida. Podríamos preguntarnos si puede estar unida una iglesia que no quiere trabajar para el Señor. Dios nos llama a un despertar espiritual, y cuando despertamos espiritualmente ya estas preguntas quedan a un costado. Pablo en Efesios 5, versículo 14 al 17, de alguna manera en todo el contexto está haciendo un llamado y nos está llamando a despertar del sueño, a despertar de ese letargo espiritual para que Cristo nos alumbre, para que Cristo nos alumbre. Por lo tanto, tenemos que dejar de razonar y comenzar a creer en el nombre de Jesús. Nehemías 2, versículo 18. Entonces les declaré
como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La respuesta estaba lista. La respuesta era precisa. Zulma compartía un texto donde alguien se levantó con autoridad y silenció a los incrédulos. Y muchas veces nosotros tenemos que detener las voces que nos rodean porque sencillamente nos desenfocan y nos llevan a actuar como incrédulos. Para ir cerrando entonces, Efesios 4, versículo 3, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mediante el vínculo de la paz. La iglesia necesita regresar a Dios y a su palabra, cultivar una vida de oración, tener la disposición para trabajar en obediencia, en santidad y en unidad. En obediencia, en santidad y en unidad. Estas tres palabras pueden ser el filtro para que vos veas tu servicio, para que vos veas tu intención de participar y puedas decir, bueno, algo de esto tengo que mejorar, perfeccionar, pero ya estoy listo para poder presentarme al servicio del Señor. Es necesario para esto, y sin eso no se puede, la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, así como nos convence de pecado desde el principio, el que nos guía, el que nos lleva al crecimiento, el que opera en favor de nosotros, el que nos brinda los dones, el que trae la capacidad, el que nos unge para poder ser efectivos a la hora de servirle. La unidad es embellecida por la humildad y sin el Espíritu Santo no podemos ser humildes. El amor, la entrega. Para orar en unidad debe desaparecer el orgullo y sin el Espíritu Santo ni siquiera lo podemos percibir. El egoísmo y las diferencias, los complejos se tienen que ir y eso es auxiliados por el Espíritu Santo de Dios. Debe fomentarse el amor y eso es por el Espíritu Santo. Debe fomentarse la humildad, el respeto, la mansedumbre, la paz, la comprensión y eso es por el Espíritu Santo. El apoyo mutuo y la comprensión y eso es solamente por el Espíritu Santo. Al fin, cuando la iglesia está despierta, comienza a tener una vivencia que jamás pensó tener. Salmo 126, versículo 2, tómalo para tu vida, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Serás de testimonio donde quiera que vayas y muchos van a hablar de lo que está pasando con tu vida solo porque ahora estás contado como alguien que está despierto en el nombre de Jesús. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos y vamos a decirle al Señor cuánto de dispuesto estamos a que su gloria se manifieste. Romanos 13, versículo 11, agrega, esto, conociendo el tiempo que es ya, ahora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Y vistamos las armas de la luz.